Buenos días, mi nombre es Nelly Patricia Lozano, soy microbióloga industrial, magíster en educación en ciencias naturales y tecnología y actualmente me desempeño como docente en una universidad en Bogotá. La idea del programa de hoy es hablarles sobre un tema que es muy importante a nivel ambiental y que tiene muchísimas estrategias para generar tratamientos cuando se presentan contaminaciones con sustancias tóxicas en el medio ambiente, como es el caso de un derrame de petróleo o presentación de sustancias como bioremediables, como en el caso de pesticidas en suelos, derrames de sustancias dentro de los suelos o desastres ambientales. La bioremediación es un proceso en el que se utilizan organismos vivos, en el caso tal como bacterias, se pueden hablar también de plantas, se pueden hablar de protozoarios que pueden remediar el problema de la contaminación. Cuando queremos hablar de que queremos hacer un biotratamiento que se pueda adaptar fácilmente al medio ambiente, estos microorganismos lo que van a hacer es coger esos productos tóxicos y demás y los van a incorporar a su metabolismo, liberando, obteniendo sustancias que sean menos tóxicas para el medio ambiente o que se puedan biodegradar más fácilmente. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas en los procesos de bioremediación, cuando se están haciendo procesos de experimentación, pueden resultar más tóxicas que la misma sustancia que tenía el sistema. Entonces, ¿cuál es el principio de la bioremediación? La bioremediación se basa en la idea especial de que los organismos son capaces de tomar cosas del medio ambiente y las puede usar para su crecimiento. En estas características se fundamenta el principio de bioremediación, que es coger los microorganismos que toman sustancias contaminantes del medio ambiente y las convierta en una forma no tóxica. Algunas bacterias, protistos y hongos son muy buenos degradadores en moléculas complejas que hacen parte, por ejemplo, de pesticidas, PCBs o de petróleos. Los procesos de bioremediación, en ellos se utilizan o intervienen varios agentes que tienen, digamos, los microorganismos o hacen parte de los microorganismos. En el caso, los microorganismos son capaces de producir enzimas o sustancias que rompen esas moléculas, las transforman en intermediarios metabólicos que pueden empezar a ser parte del microorganismo o que pueden generarse en otras nuevas sustancias que pueden ser utilizadas por otros microorganismos en el medio ambiente. Entonces ya hablamos de utilización de consorcios microbianos que pueden romper las moléculas contaminantes en partes digeribles en el medio ambiente. Entonces generalmente la degradación de estos contaminantes, lo que uno busca es llegar a una sustancia que sea la menos compleja, obtener CO2 y agua, o obtener unas sustancias que sean menos complejas para otros organismos. El contaminante generalmente es ingerido y digerido por la célula como nutriente junto con otras fuentes de energía. Entonces generalmente nosotros acompañamos el proceso de transformación con otras sustancias que también están degradando o que ayudan al metabolismo para que el microorganismo pueda absorber esta sustancia como nutriente. El objetivo general de la bioremediación es convertir sustancias que son peligrosas para los organismos vivos a productos inertes, de manera que solo queden desechos inofensivos, que no van a generar sustancias más tóxicas en el medio ambiente. ¿Qué microorganismos yo puedo utilizar para hacer el proceso de bioremediación? Entonces, los microorganismos pueden ser generalmente más simples, que pueden sostenerse en un mecanismo de transformación, son aquellos que son procariotas o eucariotas. En el caso de los procariotas, podemos encontrar como bacterias, eubacterias o microorganismos de este tipo. Y en el caso de los eucariotas, pueden tener
algas microscópicas, hongos microscópicos o protozoos. Los microorganismos sin organización celular también pueden intervenir, sin embargo, generalmente pues no son muy utilizados en estos sistemas por ser parásitos obligatorios. La bioremediación bacteriana. Entonces, generalmente podemos decir que se han identificado distintas bacterias como las arqueobacterias que podrían usarse para remover residuos de pesticidas de suelo. Las arqueobacterias son los mejores bioremediadores por ser bacterias que son muy antecesoras, digamos, a las bacterias actuales. Y esas bacterias tienen capacidades de ambientes extremos y de condiciones de transformación y donde se presentan generalmente sustancias tóxicas que le hacen más fácil la bioremediación. También se emplean bacterias como detectoras de polución para el monitoreo de residuos tóxicos. Estos biosensores bacterianos permiten medir los niveles de toxicidad que hay, por ejemplo, en muestras de agua o tierra. Generalmente se miden a través de los procesos de crecimiento que tienen esas bacterias dentro de un espacio. Un ejemplo, si yo tengo un recuento de unos microorganismos viables en una caja de Petri que son 100 y son expuestos al proceso de toxicidad, después yo mido la misma presencia de estos microorganismos y si las sustancias son muy tóxicas, voy a ver un decrecimiento en la presencia de estos organismos vivos. Existe la posibilidad de usar plantas modificadas genéticamente junto con bacterias para remediar residuos persistentes, tales como los residuos de explosivos. Cuando hablamos de persistentes son aquellos que son difíciles de degradar en espacios ambientales. Un plástico, un petróleo o un PCB. Un elevado número de bacterias existen naturalmente en los suelos y sitios destinados a los residuos, como son algunas de ellas, degradan latentemente los diferentes tipos de contaminantes. Para poderse generar un proceso de bioremediación hay un tiempo de acción, hay unas velocidades de degradación. No siempre esas velocidades son las mismas con todos los microorganismos. Y esas velocidades de degradación también nos indican cuál es el mejor microorganismo o el más eficiente para generar la bioremediación. Fitorremediación. ¿Cómo funciona la fitorremediación? La fitorremediación es la utilización de plantas que crecen en los suelos contaminados. Un ejemplo, yo puedo hacer fitorremediación en procesos de sistemas como los humedales artificiales. Los humedales artificiales cogen las plantas, pasan un agua altamente contaminada con una concentración de un DBO alto o una concentración de fuentes de carbono alta a través de un sistema hídrico donde están expuestas plantas que consumir, digamos, esas fuentes de carbono, esos nutrientes que hay en el agua y van a depurar el agua. Sus raíces pueden extraer el contaminante, por ejemplo, un metal pesado, ya sea degradándolo o bien absorbiéndolo. Si ocurre lo mismo, la planta acumula el tóxico en sus yemas y hojas. Entonces las plantas son muy buenas bioacumuladoras. Significa que realmente pues estamos como llevando esa sustancia al cuerpo interno de la planta. Entonces nosotros tenemos que generar un proceso o un sistema de descontaminación de esas plantas o llevar esas plantas a un proceso de depuración. Entonces generalmente el proceso más eficiente es la incineración. Entonces en los procesos de fitorremediación se dan 3 tipos de fitorremediación. Una que nosotros llamamos fitovolatilización. ¿Qué es la fitovolatilización? Es coger la sustancia que está en el suelo o en la estructura, como yo les digo, de un humedal o en el agua, y va a coger eso y lo va a llevar a un metal que va a ser presente, o un metal no, a una sustancia inorgánica que puede ser un gas o demás como el nitrógeno, y va a ser liberado a la parte atmosférica. También va a haber un proceso de
fitoextracción, que la planta va a extraer y lo va a incorporar dentro de su estructura, generando un proceso de asimilación dentro de la planta. Va a haber fitodegradación, que la planta es capaz de metabolizarlo y lo va a convertir en su alimento y por lo lógico en su estructura, pero ya no en la forma tóxica, sino en moléculas que son propias de la planta, o sea, lo va a convertir en su propio alimento. Rizodegradación, lo que va a hacerlo es que el metabolismo ya no se va a hacer dentro de la planta, sino que se va a hacer dentro de la parte de la rizósfera de la planta, o sea, de las estructuras de las raíces de la planta. También podemos tener bioremediación con hongos. Ciertos hongos son muy efectivos en la remoción o tienen un amplio rango en la descontaminación. Un ejemplo, sustancias empleadas en la preservación de la madera, yo puedo degradarlas por medio de hongos. Hidrocarburos aromáticos o policíclicos, que son los que se presentan muchísimo en la estructura del petróleo, o organoclorados, que también son estructuras químicas de gran peso molecular y que son muy tóxicas en el medio ambiente. ¿Qué límites podemos encontrar en la bioremediación? La bioremediación es un tratamiento eficiente, sin embargo, pues tiene que estar acompañado, no se da generalmente solo y es necesario identificar diferentes variables que pueden limitar el proceso de degradación. Un ejemplo, el tipo de contaminante y su concentración. Muchas veces el contaminante en una concentración muy elevada es una sustancia limitante para que se pueda degradar por microorganismos. Se necesita bajar esa concentración. ¿Cómo yo puedo bajar la concentración de una sustancia? Puedo hacerle pretratamientos que conduzcan a diluir la sustancia, a hacerla menos activa en el proceso de concentración para poder utilizar ya los microorganismos como degradadores y transformadores de la sustancia. Duración del proceso bioremediativo. Como les contaba anteriormente, todos los microorganismos no tienen la misma velocidad de crecimiento. Hay unos que la tienen más elevada que otros, pero también hay bacterias, las bacterias tampoco, o los microorganismos en sí, no logran hacer el proceso de bioremediación en un tiempo igual, o sea, unos se van a demorar más que otros, y ese proceso de bioremediación pues tocaría identificar cuánto se demora y si realmente es rentable tener ese proceso de bioremediación como un proceso para generar la transformación de la sustancia, o hay otros métodos que pueden durar menos y hacer los costos inferiores a la degradación. El medio ambiente circundante a la contaminación. Muchas veces necesitamos con urgencia generar el proceso de tratamiento y la repercusión que se pueda generar de esa sustancia tóxica dentro del medio ambiente. Un ejemplo, que de pronto la sustancia por escorrentía llegue a sistemas acuáticos o a sistemas hídricos internos de agua subterránea. Entonces la urgencia de pronto necesita que se dé un sistema de descontaminación diferente, o que la bioremediación tenga que hacerse en otro sitio de descontaminación, o sea que se tenga que extraer y transportar la contaminación a un sitio diferente, lo que nosotros llamamos bioremediación ex situ. El tipo de suelo. Si el suelo es un suelo que permite viaje de la sustancia tóxica, pues también nos va a limitar el proceso, porque ya no vamos a tratar la contaminación en ese espacio, sino va a ser en otro. Proximidad y condiciones a espacios NAPAT, sistemas protegidos o espacios de protección ambiental cercanos, también nos va a limitar la bioremediación, porque puede generarse un impacto ambiental grave si no se maneja con el suficiente tiempo o que se produzcan sustancias más tóxicas. Capacidad delimitada de bioremediación. Un ejemplo, no tenemos los microorganismos específicos para el tratamiento en la zona,
o los microorganismos no son autóctonos y toca incorporar otros nuevos, esos otros nuevos entran en competencia con los que ya existen dentro del medio ambiente. Entonces, no encontrar a veces microorganismos que son específicos del sitio nos limita a poderlos aplicar porque podrían ser letales de pronto en un ambiente. Acuérdense que llevar un organismo o introducir un organismo a un ambiente nos puede generar impactos ambientales altos. Naturaleza del microorganismo, las mismas necesidades nutricionales o las capacidades de nutrición del organismo que estemos utilizando, la temperatura, el control ambiental del mismo, puede generar impactos o limitaciones, porque ya tendríamos que tener unos controles diferentes que podrían generar mayores costos en el proceso de bioremediación. Generalmente lo que uno busca con un tratamiento de bioremediación es que haya un costo-beneficio y costo versus al impacto ambiental. O sea, que la bioremediación realmente vaya a ser más bajo que mantener el proceso de contaminación o de impacto ambiental que puede suceder. Entonces, para tener en cuenta, los microorganismos siempre crecen a una temperatura determinada y esa temperatura se debe controlar en el ambiente al cual yo esté incorporando los organismos. No es como coger y ir y aplicar los microorganismos en el medio ambiente y es suficiente. No necesariamente, porque si el microorganismo crece a una temperatura ciclófila inferior a 35 grados y el ambiente en el que yo lo estoy aplicando es 35 grados, pues el microorganismo no va a lograr superar y no va a poder vivir. Disponibilidad de nutrientes inorgánicos. Muchas veces las fuentes necesarias para el desarrollo no le permiten crecer. Entonces se requieren de microorganismos como fósforo, de micronutrientes o nutrientes como fósforo, nitrógeno, algunas vitaminas que son necesarias para el desarrollo del organismo que estamos empleando en el proceso de bioremediación. El pH. Los pHs de crecimiento de los microorganismos también son diversos. No todos los microorganismos crecen en las mismas condiciones. Se necesita adaptar el pH específico para que se dé el proceso. Eso se hace a través de aplicación de ácidos o bases, dependiendo del balance químico que tengamos y la concentración de pH en la que estemos y a la que necesitemos llevar la sustancia o el suelo contaminado o el agua contaminada. Concentración de metales pesados pueden inhibir el desarrollo, entonces tenemos que mirar cómo podemos retirar esos contaminantes antes de que se. Y lógicamente la concentración microbiana que vamos a aplicar. Nosotros no siempre aplicamos la misma concentración bacteriana. ¿Qué significa esto? Muchas veces aplicamos una parte de concentración bacteriana, digamos que inferior a lo que se necesita para poder inicializar el proceso. Cuando queremos inicializar un proceso de descontaminación debemos tener una concentración mínima de microorganismos para que se desarrollen y puedan atender el proceso, lo que nosotros llamamos como una escalar la cantidad de microorganismos dentro de los reactores o el sistema de tratamiento. O sea, yo no le puedo aplicar 10 microorganismos si voy a tener una eficiencia de degradación. Tengo que mirar la concentración que hay en el medio de la sustancia, mirar el volumen de la sustancia, mirar la cantidad de nutrientes que tengo que adicionar para poder activar los microorganismos y la concentración en escalada de estos microorganismos. Voy a empezar con 10, en el laboratorio 20 y después los voy a ir llevando hasta un reactor que sostenga el proceso de degradación. La bioremediación hay de tipo natural que se puede dar in situ o ex situ. Atenuación natural con microorganismos o con consorcios de la misma zona. O ya tenemos que in situ hacer un proceso de bioestimulación, que es agregar unos nutrientes para que los microorganismos se activen y empiecen a desarrollar el consumo
de la sustancia, como única fuente de carbono, como fuente próxima de carbono dentro del sistema. Hoy cito porque ya tengo que hacer un proceso de bioaumentación, ya es porque ya tengo que adicionar microorganismos porque los que hay en el ambiente no son lo suficientes para poder generar la bioremediación, entonces ya tengo que aumentar la concentración de esos microorganismos y poder llevar el proceso. Lo otro son ya los sistemas ex situ, que es coger toda la estructura contaminada, todo el suelo contaminado, llevarlo a un sitio donde hay un sistema, un reactor que va a hacer el proceso de transformación. Entonces, cuando hablamos de bioremediación in situ, entonces podemos tener un suelo con contaminación de herbicidas, pesticidas, organoclorados, pero en el medio siempre pues va a haber bacterias activas que pueden degradar esas sustancias, y la idea es proporcionar un sistema, como yo les decía, la necesidad urgente, como lo vemos aquí en el sistema, de que no se contaminen los sistemas o los sistemas hídricos. Entonces, es poder coger ese esqueleto que es carbonado y que los microorganismos lo puedan romper dentro del mismo sitio, o sea, porque yo los bioestimulo o porque agrego nuevas sustancias para la degradación. Entonces, la bioestimulación es utilizar microorganismos, como les he venido a aplicarlos a través de un tubo, además que me permite generar una mezcla, una incorporación del ambiente, y aplicar bioaumentación, bioestimulación a través de incorporar nutrientes eficientes para la degradación, o adicionar ya por bioaumentación un consorcio de microorganismos que sean capaces de degradar el contaminante, que se ha desarrollado a través del laboratorio y que se ha mantenido ya en unos bioreactores con una solución activa de microorganismos con una concentración que sea la suficiente para poder degradar la sustancia. Entonces, también ya hablamos de bioremediación ex situ, podemos reconocer procesos como land farming o reactor ex situ. Vamos a mirar qué son los procesos land farming. Los procesos land farming es coger el suelo, la sustancia, específicamente se habla de suelos o lodos contaminados, porque estos suelos o estos lodos contaminados van a tener la concentración de la sustancia y yo las voy a llevar a un sitio específico en un suelo impermeabilizado para que no se dé contaminación o transferencia de la sustancia tóxica, y voy a generar laderas, exposición al aire y sistemas continuos de volteo mezclados con microorganismos y con nutrientes para generar el proceso de bioremediación. También puedo utilizar un sistema de lodos activos. El lodo activo es ya un lodo preparado donde los microorganismos ya están activados y están en crecimiento, han sido expuestos a la sustancia tóxica, y en un reactor que puede ser con biomasa fija o un lodo activo, que son microorganismos en suspensión, van a generar la degradación. También puedo utilizar biofiltros de percolación, que son filtros donde se han adherido un consorcio microbiano capaz de degradar las sustancias tóxicas, o biofiltros de lecho inmerso, que pueden ser biofiltros donde yo utilizo microorganismos fijos en un lecho que puede estar suspendido dentro de una matriz de agua. Puedo utilizar biodiscos, que son discos donde donde se han formado películas o files con diferentes consorcios microbianos que van a entrar en contacto con la sustancia tóxica y va a generar la degradación. También podemos hablar de lechos fluidizados, que son lechos que permiten el paso de la sustancia a través como de un filtro que permite generar el proceso de transformación, digamos que no tan en una estructura tan cerrada como un filtro, sino que es un sistema donde va a haber un aumento del caudal dentro del sistema de filtrado de transformación. Un ejemplo, pues un bioreactor. Aquí podemos ver en el sistema biodisco se ven los discos sobre los cuales se generan las capas degradadoras
de los microorganismos. Los lobos activados tienen ventajas, que es aumentan los tiempos, aumentan los mecanismos de remoción y reducen los tiempos de retención. Significa que nosotros vamos a tener menos tiempo la sustancia tóxica en presencia del sistema de bioremediación. Entonces, los tiempos de retención hacen referencia al tiempo que se va a demorar la sustancia desde que entra hasta que sale del reactor. ¿Qué desventajas? Es un control muy rígido en su operación. Se necesita de personal capacitado en el proceso de manejo de los activados. Se necesita la utilización de energía, se necesita de procesos de monitoreo para mantener los controles de las diferentes variables en el proceso de bioremediación. Si hay un cambio en la concentración de las sustancias tóxicas o hay reducción de los nutrientes presentes en el lodo activo, va a haber un choque dentro del proceso, lo que hace que el lodo se muera. O sea, los microorganismos que ya habían arrancado y sostenían el proceso de bioremediación van a morir o van a descender su población, reduciendo la capacidad de descontaminación. Como se producen en el proceso de transformación unos lodos que van a estar compuestos por los microorganismos, el material metabolizado y liberado por el microorganismo, esos lodos tienen que tener un proceso de tratamiento, de estabilización, porque no se pueden incorporar al sistema ambiental antes de generársele un proceso de transformación y de recuperación de ese lodo contaminante. Tenemos filtros de percolación, que son filtros donde yo pongo materiales, biomasa, donde los microorganismos se adhieren a una superficie y esos microorganismos van a atravesar, digamos que el filtro podrían ser bolitas o pellets de plástico o de vidrio, donde se han formado películas muy adheridas dentro de la superficie. Dentro de las investigaciones se investigan constantemente sobre materiales de soporte donde yo pueda adherir bacterias y esas bacterias me generen consorcios que van a hacer el proceso de tratamiento del bioremediación. Aquí podemos ver un lecho fluidizado, un sistema donde yo tengo un biofilm formado dentro de una película adherida también y a través de ese lecho voy a pasar mi sustancia contaminante. Dentro de los procesos de bioremediación se hablan de dos tipos, o biomasas que se adhieren a sustancias y que yo las tengo formando un biofilm, que puede ser de lecho fluidizado o puede ser filtros percoladores. Lo que me genera esa estrategia es primero que el sistema va a estar más estable, que va a haber un consorcio microbiano continuo, que no va a haber que los desprendimientos de microorganismos o pérdidas, como se dan en caso de un lodo activado, van a ser reducidas. La atención a la operación se minimiza porque es diferente a operar un reactor donde yo tengo que incorporar diferentes mecánicas de movimiento, de suspender las bacterias, a tener un lecho por donde va a pasar los microorganismos. Va a tener un bajo consumo de energía, se requieren de espacios menos porque pues la biomasa está adherida, está fija, eso va a ser reducción de espacio menor o inferior que en otros.